Bueno, describa la situación política actual del país. Bueno, primero, buenas tardes. Un gusto Bienvenido, estar buenas en estos tardes. micrófonos. Lo voy a hacer, pero antes quería, si me permite, en un minuto contar algo muy rápidamente que creo que es importante y no se lo he dicho a usted. Durante el momento más difícil que vivió Guayaquil, en marzo y abril de 2020, que nos dejaban morir en las veredas, que algunos, no todos, colegas suyos intentaron solapar y tapar lo que sucede en la ciudad, nos autoconvocamos y desde el espacio que yo presido, que es la Red Latinoamericana de Consultores Políticos, llamamos a varios colegas, nos reunimos para analizar lo que pasaba en el mundo hispano y en ese momento colegas, periodistas, consultores de todo el mundo hispano empezaron a contar a sus salas de prensa, a sus periodistas, lo que estaba sucediendo en Guayaquil. Y eso que sucedió, quería hacer solo eso, la única persona que nos respaldó y que le contó al mundo lo que estaba sucediendo fue usted, Carlos Vera. Y tengo que decírselo públicamente y agradecérselo, no lo había hecho en otros momentos, pero de no ser por usted, recuerdo cuando nos comunicábamos con CNN, nos dijeron, ya Carlos Vera nos contó, nos está contando. Y lo recuerdo usted como loquito desde una cabina, contando todo lo que estaba sucediendo. Así que yo tenía simplemente que hacer ese recordatorio de lo que sucedió en el peor momento y que usted fue de los que no cayó. Y se lo agradezco porque fue un trabajo titánico. Hace poco recibí un inmerecido reconocimiento del Comité Bicentenario, no tengo idea por qué, yo no busco, usted me conoce, yo no compro, no busco, me dicen que fue en parte por lo que hicimos para comunicar lo que pasaba al mundo, pero yo no puedo dejar de reconocer que sin su ayuda hubiera sido imposible. Gracias, Carlos. Gracias a usted, Osvaldo, por decirlo ahora en la cara, en vivo, en un momento especial que todos comprenden cuál es, y solo cumplir mi deber y lo voy a seguir haciendo. Ayer decía que no me rindo y no me rendiré. Vamos al otro. Bueno, nada, todo es pasajero, así que vamos a seguir adelante. Sobre el gobierno, a ver, escucho tonterías y escucho cosas coherentes, escucho de todo, como en botica. Creo que es una idiotez pensar o que se nos pase brevemente por un lapso pensar en la salida del presidente, me parece. Creo que es peor, creo que es la peor. Es como que alguien está con un chuchaque y le quieres arrancar el hígado, es peor. No creo que la vía sea incendiar el país en este momento, creo que hay momentos para todo. Lo que sí creo es que el presidente debe entrar en un momento de reflexión en el cual tiene dos caminos para mí. Está claro que él no puede, digamos, o sea, aparentemente le encabeza los temas de seguridad, etcétera, etcétera, y vemos resultados. Y el otro es, siendo él un hombre que viene del mundo privado, delegar. Yo creo que es el momento de saber delegar y buscar algún cuadro, no sé si sea Jiménez, a quien le tengo mucho respeto, fue mi docente en la Católica, fue nuestro docente, si no me equivoco, con Mario también, sí. Un hombre formado, venir a la Sorbona, a quien le tengo mucho aprecio, pero creo que es el momento que si no puede el presidente hacerlo, y delegar es un arte, para poder de alguna forma dejar un legado, para poder hacer frente a lo que nos está pasando, donde nos están matando, donde Guayaquil por primera vez en su historia está entre las 50 ciudades más peligrosas del planeta, donde somos más peligrosos en este momento que la capital mundial del narcotráfico, que es Sinaloa, que está más seguro hoy en día. Creo que es el momento que el gobierno debe hacer este tipo de reflexión y en ese sentido creo que es con la designación de las personas indicadas. Ok, vamos desagregando todos los elementos que tiene su respuesta. Primero, entiendo que el problema del presidente está en concentrar en exceso decisiones, si usted lo que propone es delegar. Y segundo, que hay que delegar a gente conocedora, experta, dominadora de las materias. Y tercero, que la de mayor preocupación o daño es seguridad. Bueno, hay varios temas, digamos, en la agenda, hay muchos problemas, pero está claro que tenemos dos grandes problemas. El primero, si hay una de las instituciones que los ecuatorianos hemos respaldado, de las cuales nos sentimos orgullosos. Yo cuando era estudiante en Argentina, mis compañeros chilenos, argentinos, paraguayos tenían terror de sus Fuerzas Armadas. Yo sentía orgullo y sacaba pecho, sí, porque cuando ellos en su infancia sus recuerdos eran torturas y desapariciones, mis recuerdos eran que los primeros ante cualquier desgracia, las Fuerzas Armadas. Correcto. Se caía la Josefina, las Fuerzas Armadas. Había que vacunar, Fuerzas Armadas. Hubo una guerra, Fuerzas Armadas. Entonces el concepto, el símbolo que representa ese glorioso uniforme, para mí es sagrado e intocable. Y creo que hay que entrar en una dolorosa depuración para sacar esas 4 o 5, le aseguro que no llegan, y en eso yo discrepo con algunos colegas suyos que intentan generalizar esto. Sí. Yo creo que hay que primero depurar la fuerza pública en general para sacar esas 4 o 5 manzanas podridas que denigran este uniforme para que sean degradados, juzgados y fundamentalmente expulsados de la fuerza pública. Un primer paso. ¿Por qué no lo hace el presidente? ¿Por qué no lo hace el gobierno? Yo empecé justamente mencionando
que cómo es posible que las Fuerzas Armadas no tengan a los responsables de haber permitido el paseo de Don Nasa, que no tengan a los responsables de haber permitido lo del radar, ahora que no tengan a los responsables de los que el otro día, bueno, en este caso es policía, se sacaron de una bodega del oriente de la policía 3 toneladas de droga. ¿Qué está pasando allí? Bueno, ahí seamos honestos y transparentes, hay un problema desde el Ministerio de Defensa. Y Hernández es un tipo a quien yo le tengo mucho aprecio y respeto. Me parece que es un tipo raro, uniformado en el sentido de los conceptos de demócratas que él siempre ha tenido. No es convencional. ¿Ya? Me parece más civil que militar. Pero en este momento yo creo que es urgente, fundamentalmente por lo que representa nuestra Fuerzas Armadas, la institución mejor evaluada hasta en los peores momentos de la República, siempre las Fuerzas Armadas han estado... Entonces, o Hernández se pone el uniforme militar en el sentido completo de la palabra, o tiene que cambiárselo. El problema de Hernández es que a él no lo ven bien los generales que subieron regularmente esa jerarquía, mientras que él no ascendió regularmente a esa jerarquía. Él llegó hasta coronel, no lo calificaron para general. Y lo subió de grado durante el gobierno de Moreno. Entonces, Hernández. Sí, yo creo que viene el ejercicio del poder. Finalmente ese liderazgo es el presidente de la República quien tiene que ejercerlo y hacer urgentemente una depuración. El primer paso creo que hay que depurar la fuerza pública. Ese es el primer paso, indelegable. Okay. ¿Qué es lo que hizo Uribe en su momento en Colombia? Pero, ¿sabe el trabajito que significa esa cuestión? Tienen que hacerlo. No hay otra vía. Ahora, ¿por qué no lo hace? Ha demorado tanto decisiones como la que se le reclamó respecto a la ministra Vela, hasta que se vio el desgaste que le causó. Se le reclama lo mismo ahora respecto al ministro de Agricultura, sin tener nada contra esta señora más que ser ausente. Yo he dicho lo mismo sobre la ministra de Cultura. Y hay unos cuantos, el director del SNAI, el que falló en todo esto, aunque no es la causa principal de lo que ocurrió, sigue en funciones. ¿Por qué se aferra Guillermo Lasso a la gente que él escoge cuando no le funciona? Bueno, esto suele suceder en los gobiernos. Sí, el gran problema, el problema de fondo, creo yo, es básicamente en los temas también conceptuales. Aunque le parezca mentira, aquí juegan temas conceptuales. Yo tengo que retomar el tema, por ejemplo, de la seguridad. Así como hablamos del primer paso, de depurar la fuerza pública, el segundo es que hay 3 cosas que hay que entender. Lo que es la seguridad, la salud y sobre todo los manejos de emergencia tienen que ser patrimonio del Estado. O sea, no hay otra vía. Si no, ¿para qué tenemos Estado? Pues así entonces, el gran problema, creo yo, es que el presidente, lamentablemente, cuando a mí, las declaraciones de Uruguay, por ejemplo, que vamos a importar y mucha carne gente... y lácteos, vamos a importar de Uruguay. Los ganaderos saltaron enseguida y los productores de leche también. Si la están tirando a los ríos, así es. Bueno, yo les comento una cosa. Eso no fue un exabrupto. El problema es que el presidente está rodeado de personas que no creen en el Estado, que el sueño dorado de ellos es hacer del país una gran maquilera y ser importadores. Okay. No creen en lo público. Entonces, en el tema puntual de la seguridad, por ejemplo... ¿Esa declaración de Uruguay fue pensada? Yo creo que es parte de lo que ellos creen. Es que ellos no creen en el Estado. De paso, este país importa carne, por si acaso. ¿Sí? Y en volúmenes enormes y en containers enormes. Este país importa carne. En los restaurantes de aquí se venden... ¿Cómo se llaman? Filetes o no sé qué uruguayos. Corte, eso de ahí. Cortes uruguayos. Esa es la palabra, corte. Ya, sí, pero otra cosa es hablar de grandes y sobre todo que tiene una gran fama en la ganadería. Ahora, fíjese que estamos dando con otra clave. Hay gente obsesivamente privatizadora en su entorno. Y es que, a ver, esto es como con el debido respeto a todas las regiones. A ver, yo un testigo de Jehová, que les tengo mucho aprecio, yo no les abro la puerta el domingo a las 7 de la mañana. Simplemente me asomo y los veo ahí uniformados para predicar y no les abro la puerta porque son personas dogmáticas, que la Constitución los ampara. Son personas que creen que el Estado es un estorbo. Por eso, o sea, ¿cómo lo ven? Es decir, el tema de la seguridad, no, este no es un problema, este es un problema que el mercado lo va a resolver y la mano invisible va a venir y una empresa de seguridad lo va a hacer. Entonces, hay temas que son monopolio estatal. Y uno de esos... Seguridad, ¿qué es lo que educación y salud. Pare de contar. No hay vuelta. Sí. Y en salud estamos pésimo, en seguridad peor, y en educación recomponiéndonos. O sea 2 de 3 no funcionan y el tercero a medias. Miren, esto lamentablemente es un gobierno que interrumpió el éxito de la gestión pública que tenía extraordinaria en la vacunación. En un momento en el cual pasaremos, así como pasamos a la historia por lo que pasó en Guayaquil, pasaremos a la historia como el país que más vacunaba. Y este es un gobierno donde el vicepresidente, que es médico,
se pasa inaugurando, poniendo primeras piedras de clínicas privadas y ni siquiera inauguran el de Durán, que ya está listo. Yo he dicho que no sirve para nada de paso el vicepresidente y lo dije delante de él cuando estaba entrevistando al presidente. No lo dudo. Y Ya, el hospital de Durán está solo por inaugurar. De ahí salió un chiste de paso. Osvaldo, hay mucho más de lo que usted acaba de decir. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Usted alguna vez fue asesor de un gobierno en ejercicio? De algunos, en algunas partes. Ok, entonces nos va a preguntar cuál es, pero eso no lo sabía yo. Pero entonces usted sabrá que el enemigo número uno y la gente más poderosa de un gobierno en ejercicio es su entorno. Son su grupo de asesores, consultores, de expertos y ayudantes. Porque ellos son los que tamizan lo que se llega y no se llega a oídos del jefe de Estado. Y esto que te contesta todavía el teléfono. Porque ellos sienten primero que ven amenazado su poder y su influencia si otro permea o vulnera ese espacio para decir una cosa distinta que no es la que el asesor piensa o recomienda. Primero. Entonces, es un tema de poder. No, yo estoy aquí sobre salud conmigo, sobre seguridad conmigo, sobre esto no cualquiera pide. Ya. Segundo, ellos deciden a quién recibe y no recibe el presidente de la República. Manejan su agenda. ¿Qué programa atiende y qué programa no atiende? ¿A qué entrevista va y qué entrevista no va? Si conversa con Del Rincón en CNN o con Camilo Egaña en CNN, ellos deciden. Es más, yo estuve trabajando en la Casa Blanca cuando Jimmy Carter era presidente un mes, haciendo un internship, que le llamaban los gringos, lo que equivaldría a una pasantía. Una época en que no había problemas de seguridad y podía ver el manejo de prensa de la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos, a mí me pareció un puppet, una marioneta. El tipo era el resultado de un grupo de asesores que todas las mañanas se reunían a las 6 de la mañana a ver el estado del país y el mundo, y que cada hora él tenía agendas, citas, discursos, le acercaban un briefing de qué tenía. Mira, Osvaldo Moreno, consultor, 15 años, se casó hace 5, tiene un hijo de 4, en Riobamba, se pone traje de los equipos de fútbol donde ha trabajado cada cierto tiempo, tiene de Paraguay, tiene de Argentina, tiene de República Dominicana, tiene de México, tiene de Panamá, todo. Entonces, cuando se reúne Carter con Osvaldo Moreno, lo impresiona, porque sabe casi hasta su huella digital, pero no sabe más. Claro. Son tipos que deciden todos los días sin saber nada y conociendo algo. Con esto, no sé si su experiencia haya sido igual, esa fue la mía en un gobierno privatizador en exceso que fue el de Durán Ballén, y arruinó las pocas cosas buenas que tenía el Estado que funcionaban, como Ecuatoriana de Aviación, por ejemplo, porque se la querían tomar un par de miembros del gobierno y terminaron montando su aerolínea que después quebró. No me desvío. Saeta. No, esa que voló con 2 aviones amarillos y no sé cuánto, esa de ahí que no me acuerdo, aviones, ¿no? Se creía que era Roberto Dumo el que quería aprovecharse porque es dueño de Saeta y San. Al contrario, lo perjudicó eso y poco después lo quebraron. Pero a lo que voy, esto significa que Lasso tiene que o ampliar o cambiar su entorno, que lo tiene o secuestrado o aislado, a pesar de los esfuerzos que a mí me consta que él hace por escuchar otras opiniones y él directamente pedirlas. Cierro. Acabo de hablar con alguien cuyo nombre no puedo revelar ayer, que ha trabajado 12 años por Guillermo Lasso, que tiene 40 años de amistad con él, que se jugó amistades por él. Éramos hasta hace poco enemigos, no nos hablábamos, ya, porque yo era público que creía que Nebot debía ser el candidato y él estuvo siempre con Lasso. Me dijo: Carlos, tengo 25 días que no puedo hablar con el presidente. 25 días que no puedo hablar con el presidente. Entonces, la rectificación o el giro que usted plantea pasa por dar un sacudón en el círculo íntimo que de paso era experto en manejo y en manejo de fundaciones independientes, pero no en manejo estatal. Bueno, es que hay que partir de una premisa. Primero, en el caso de los, digamos, donde yo he participado, no es, el objetivo nuestro no es ser parte de la Corte o estar en el día a día, son temas puntuales y listo, nos vemos. ¿Usted no era un permanent? Jamás, nunca en mi vida he estado en relación de dependencia, jamás, gracias a Dios. ¿Ni un asesor permanente? Jamás. ¿Sabe quién lo es de este gobierno ahorita? No. Roberto Isurieta. Bueno, eso es riesgoso porque... Viene cada 15 días de Washington. Bueno, no está, no, a ver, en esas circunstancias sí he trabajado, digamos, pero estar en el día a día, o sea, es complicado. Como asesor residente, no. No, eso simplemente... Un in-house. Porque simplemente pasas a ser parte, uno más, pasas a ser parte de la Corte
y pasas a contaminarte porque ya tu opinión no tiene peso. Pierdes perspectiva. Qué interesante. ¿Ya? No, Roberto es un extraordinario consultor, pero en todo caso, el gran problema es cuando estos asesores terminan en una suerte, en esta vorágine que es el poder, que usted la conoce perfectamente porque es todo un gobierno, terminan primero cuando se consolidan los grupos. Bueno, finalmente, ¿qué grupo va a dominar el presidente? Exactamente. Segundo, los roles. Por ejemplo, yo me acuerdo que esta serie de jóvenes de Ecuador Libre, al margen del tema del neoliberalismo, del no Estado, son gente preparada, pues. O sea, uno se pone a ver las carpetas y doctorados, maestrías. ¿Pero preparados en qué? Yo tenía una gran expectativa, pero me da la impresión de que quedaron de guardia suizos el presidente. Le dicen a qué horas tienen que tomar la pastilla, le desayunan con él. Ya me contestó, tiene que cambiar su entorno. Yo pienso que tiene que cambiar, pero más que cambiar el entorno y traer gente nueva, es delegar y que esta gente asuma liderazgos. Delegar a gente de fuera, que no sea la misma. No necesariamente pueden ser de su confianza. Una persona que ha estado tanto años en el mundo privado. ¿Pierde su confianza gente que le ha llevado a estar al borde de caerse del gobierno como está ahora? Que le dé resultados. Que le dé resultados que no hay ni en salud, no hay en seguridad, no hay, tiene que haber resultados. Y todavía hay tiempo, porque la diferencia, pero y concluyo, la diferencia entre la campaña y el gobierno, y esta es una ventaja para el presidente, es que en la campaña el primer error puede ser el último. En el gobierno tienes para ajustar la tuerca, pero no hay que abusar de eso. Sí. Pero no se rodeó, perdón, la ignorancia, pero no se rodeó desde un comienzo de gente de confianza. O sea, desde que delegó todos los cargos, todos, era gente que sabía que era preparada y gente en la que podía confiar, pero muchos de esos se fueron muy rápido y dejaron un mal precedente. Entonces, no creo que solo pase por un tema de rodearse gente de confianza, porque ya la estuvo y no funcionó. Bueno, pero el poder es básicamente ese, es el ejercicio del mismo. Las que han fallado tienen que ser relevadas porque alguien lo va a hacer bien. O sea, ha habido resultados durante la historia de personas que han dado resultados. Nebot, cuando fue gobernador de la provincia, dio resultados. No le va a gustar lo que le voy a decir, pero cuando Pepe Serrano era ministro de gobierno, en algún momento hubo indicadores de seguridad que mejoraron. O sea, hay gente que te da resultados. El costo a veces es altísimo. Ciertamente. Pero hay gente que la gestión te da resultados, que no son simpáticos. María Paula Romo, me parece un ser oscuro, pero a Moreno le dio resultados. Lo sostuvo a Moreno prácticamente. Es verdad. Con 8% de popularidad, 4% de popularidad. Es verdad. Aquí viene algo para Osvaldo Moreno y él lo va a y se integra al panel Mario Tamayo. Osvaldo, un gusto conocernos en los tiempos. Básicamente, Ecuador es un país camino a una grieta como de la que habló mucho tiempo Jorge Lanata en Argentina. Y quisiera hacer tu opinión al respecto. Si es Ecuador un país con incapacidad para llegar a consensos. A ver, el disenso y el consenso, que no son cosas diferentes, para mí son necesarios en democracia. A ver, los consensos no son malos, son necesarios. Yo no me escandalizo porque mañana la señora Marcela Guiñaga y el ministro, o la señora Marcela Holguín, que es la ahora presidenta del bloque de Revolución Ciudadana, y el señor ministro de Gobierno o de la política se sienten. Que lo haga el alcalde emérito, como le digo yo a Jaime Nebot, y coincido con usted, él debió ser el candidato presidencial. Qué diferentes fueran las cosas, y yo discrepo mucho con Nebot, siempre, sí. Y su administración especialmente. Sí. Usted discrepa con todo el mundo. Por su yo en pocas cosas le he oído impulsar o apoyar a alguien, y está bien, gracias. Así es de chiquito. Entonces los consensos son legítimos en democracia, por supuesto que sí. Y la discrepancia también. Pero vamos camino a eso, a convertirnos en un país en el que haya la imposibilidad de llegar a consensos. Yo creo y que todo tenga que entrar bien en posición, como es Argentina. El gran problema es que en este país repentinamente descubrimos de que el Consejo de Participación Ciudadana es lo único que falla, que la Asamblea es lo único que falla, cuando tenemos un gravísimo problema de instituciones en todo sentido. Cuando de repentinamente tienes un problema con tu contendor y te cae el SRI al día siguiente. Cuando subes en las encuestas y te mandan al servicio al CNE. Cuando te va mejor y te cae la fiscalía. O sea, eso es inviable en cualquier nación civilizada. Y eso, en lugar de resolver los temas, los agrava. Entonces yo pensaría que en principio cualquier tipo de acercamiento que llegue el gobierno, si es en beneficio de los ciudadanos, es bienvenido. Aquí tenemos incluso lo que es cogobernar. Ojalá, pues, como en cualquier lugar del planeta, mañana salga Jiménez y diga que los socialcristianos manejarán la seguridad social, el correísmo, la agricultura, los socialcristianos, se me ocurre, las industrias, porque hay cogobiernos que son... Si eso es transparentado, o si eso es, digamos, público, y si están claras las formas en que se manejan y que se van a llevar, eso es positivo. Pasa en España, pasa en Alemania, pasa en los Estados Unidos, pero aquí lo satanizamos, y en ese sentido, si tienes un presidente débil,
con 12 asambleístas, que a duras penas creo que su bloque llegó a 20, que por un lado eso es positivo porque está claro que no han repartido hospitales, pero en todos casos yo creo que es positivo y es necesario buscar esos consensos. Es positivo negociar con quienes te quieren tumbar, y ese es el fondo de la historia. UNES finge una plataforma y la que ellos realmente tienen en su agenda es otra, y se aprovechan de la debilidad, de los errores y de la crisis del gobierno. Y ya vemos lo primero que consiguieron con la complicidad del director del SNAI y la benevolencia de Guillermo Lasso, que no se objete una liberación que tenía que objetarse, no impedirse, y que generen todo lo que estamos viviendo. Está bien que negocies hasta con tu enemigo o con tu opositor, pues no con el que te está serruchando el piso para caerte, pues. A eso lo enfrentas y le ganas o pierdes, pero no te dejas engañar. Yo creo, y le repito lo que le dije en otro espacio, creo que fue en el de el de Telecentro, sí. En Ver a su manera. En su programa Ver a su manera yo le dije, y se lo repito, que el problema no está fuera, sino dentro del gobierno. Precisamente por esta ausencia de contundencia en la conducción de ciertos sectores estratégicos. En algo Nebot tiene razón, a la gente no le importa, o sea, no es que no le importe lo de Glass. Hay agendas más preocupantes en las personas. Me están matando en la esquina, ¿qué me importa a mí Jorge Glass? ¿Correcto? Ya que salga, quiero comer, quiero trabajo. Y ya no es un problema de los sectores populares. Acabo de venir de una reunión con personas que usted conoce, pero no puedo decirlo en el aire, donde ha habido 3 estruches y 3 asaltos en 3 ciudadelas diferentes la misma noche aquí cito. Una de esas Vistasol, creo, espero que la directiva por San Borondón. Aquí lo denunciamos la semana pasada. O sea, está pasando eso. Entonces ya no es un problema que solo lo vemos en la televisión, es un problema. Ahora, ese problema que tiene como fondo el crimen organizado con una contraofensiva descomunal contra Lasso, que no se ha dado en gobiernos anteriores, y en parte es porque ahora también están atrapando droga como nunca, no solo porque pasa más también, sino porque captura más. ¿Cómo lo puedes manejar? Si nadie ha logrado derrotar o minar al narcotráfico, México no ha podido, Colombia, Venezuela reinan allí, ¿cómo lo puedes enfrentar? Y peor cuando Guillermo Lasso se metió a un desafío tan frontal diciéndole lo vamos a derrotar, y hasta ahora, sin que haya terminado ni su periodo ni la batalla, la cosa es al revés. A ver, primero, repito, hay que depurar la fuerza pública, urgente, ese es el primer paso, para sacar esa mínima, esa célula podrida de millones, número 1. Número 2, y esto tienen que entenderlo y liberarse de los dogmas. Tienes que hacer una gran inversión pública en materia de seguridad. No puede ser posible que ni siquiera hablemos de que las bandas criminales y el crimen organizado están mejor equipados que la policía. O sea, tienen más gasolina que la policía a ese nivel. ¿Ya? No solo es un tema de armamento, sino de movilidad. Entonces tienes que hacer una gran inversión en la fuerza pública. Eso es fundamental. Segundo, y tercero, y creo que eso es lo más importante, la voluntad política de hacer este tipo de cambios. Yo no voy a entrar en la discusión económica de si están bien o mal los fonditos. Al final del camino, para eso se elige un presidente, para que tenga potestad. ¿Y usted no ve voluntad política, Osvaldo, después de los anuncios radicales que ha hecho el presidente sobre eso? Yo por el momento no la veo. ¿No lo ve después de que el nuevo ministro del Interior saca a los tipos que armaron el relajo en Turi y viene y los guarda en la roca por primera vez? Yo lo que creo, más que lo que vea, es que todavía el presidente está a tiempo, todavía. ¿Sí? Y anoche dijo lo mismo Raúl Andrade Gándara en mi programa y me llamó la atención que apelara a eso, que todavía está a tiempo. ¿Coincide con usted, Mario? Todavía por lo que mantiene que las diferencias entre el gobierno y la campaña. Osvaldo, 2 preguntas. Una, ¿separas a Guillermo Lasso, la gestión de Guillermo Lasso, de la gestión del gobierno? Qué buena pregunta. Yo separaría más que a Guillermo Lasso de los resultados del gobierno, digamos, porque tiene una responsabilidad, primero, política y segunda, de gestión. Política en el sentido de que es un partido que, yo no puedo creer que un partido que está 15 años en campaña o 10 años en campaña no tiene recicla a la señora con todo respeto, por ejemplo, Alexandra Vela, una extraordinaria docente, una persona inteligente, pero reciclada, ¿no es cierto? Teniendo cuadros. Si no era, por ejemplo, se me ocurre que en paz descanse César Monge, que Dios lo tenga en su gloria, un saludo y un abrazo a su familia, solidario. Pero tenías, por ejemplo, a Castanier, que es de Cañar, un hombre con, digamos, casi que de casta política. O sea, Donoso. Sí tenía los cuadros, Donoso, por ejemplo. Entonces, yo sí creo que no que... es mi amigo, sino Ahora, pero ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Guillermo Lasso sale mejor evaluado que su gobierno?
Por ahí van. Pero el problema Parece que no dice nada. Pero el problema, Carlos, el problema no Mario. tanto, esto es importante. Ajá. El problema no es la calificación a la evaluación del presidente. ¿Ya? O sea, porque los gobiernos se desgastan, si no es hoy será mañana. El problema es la rapidez con la que se desgastó el gobierno. Eso, o sea, no importa si tiene 30, 20, no voy a entrar en la discusión si lo quiere el 40, el 50, el 10, el 15. Es como en un lapso tan corto la popularidad del gobierno se diluyó. Apenas un mes después del O sea, el gran capital éxito que fue político la se lo vacunación. ¿Y la comieron. segunda pregunta que te Ya, faltaba? y esto para el gobierno en sí, ¿el gobierno es reactivo o proactivo? En algunas cosas, por ejemplo, como para vender el Pacífico, es súper proactivo. Pero en otras, como la seguridad, todavía estamos tambaleando. Osvaldo, que sea frecuente su presencia aquí. No, por favor, encantado. Osvaldo Moreno. Parece que no dice nada, político. ¿no? Parece- Sí, no. Habla espeso. A mí me cuesta mucho digerir lo que dice porque además es denso primero y segundo lo dice con mucha celeridad.